Estamos en Punto Ciego, un espacio para la reflexión, para el análisis, para la difusión de resultados de investigación acerca de un tema que debe convocarnos a todos, la educación superior. Vamos a ver los temas desde la perspectiva de sus actores, de sus principales actores, y por supuesto de aquellos que han hecho la educación superior o de temas relacionados con ella, su objeto fundamental de estudio. Este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante y sobre el que es necesario reflexionar, que es el de las condiciones laborales de los docentes universitarios. Para eso estamos con invitados de lujo en este tema. Hoy nos acompaña Alfredo Sánchez Castañeda, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que actualmente es el defensor universitario de nuestra máxima casa de estudios. También nos acompaña la doctora Josefa Montalvo Romero, quien es investigadora y actual coordinadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. Ambos invitados son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y, por supuesto, son autores muy destacados en el área del derecho laboral y, sin duda, escucharlos esta mañana nos nutrirá sobre temas relevantísimos en el tema de las condiciones laborales de los docentes universitarios. Martín Aguilar, te cedo la voz y pues no sé con qué quieras empezar este tema. Muchas gracias. No, el tema de bueno, antes que nada, bienvenidos. Y el tema de la condiciones laborales de los académicos y de los trabajadores de las universidades. Es un tema fundamental a debate actualmente y lo que nos interesa sobre todo es saber qué está pasando actualmente. Pero para saber qué está pasando actualmente, necesitaríamos de una u otra manera considerar qué tipo de contrataciones han tenido los universitarios históricamente. Las contrataciones de la universidad pública, de las universidades autónomas y cuáles han sido sus condiciones laborales. No sé, Alfredo, ¿qué opinas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, el tema es complejo porque en el caso de las universidades, seguramente como se va a ver aquí, pues tenemos universidades públicas, tenemos universidades privadas. Dentro de las universidades públicas tenemos universidades que son autónomas y otras que no lo son, ¿no? Entonces, eso hace que cambien las condiciones de trabajo de cada una. Podría ser que quizás en una universidad privada no exista un contrato colectivo de trabajo, que es normal para una universidad pública autónoma, ¿no? Y por otro lado, pues están las universidades públicas que no son autónomas, que ellos tienen condiciones generales de trabajo, ¿no? Entonces, ese es un primer punto muy importante para distinguir las relaciones laborales dentro de las universidades, ya sean estas públicas y privadas, sin dejar de señalar también un punto muy importante, que la contratación colectiva en las universidades públicas es relativamente reciente, ¿no? Después de movimientos sindicales en las universidades, principalmente en la UNAM, después de una reforma constitucional en los años 80, pues se empieza a hablar de esta autonomía universitaria, se habla de que que las condiciones de los trabajadores universitarios deben ser iguales a los de los demás trabajadores del país, y de ahí que se empieza a exigir en las universidades públicas la figura de un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y solamente para que quede como comentario que me parece importante, eso incluso originó que en algún momento el artículo 123 constitucional se le quisiera agregar un tercer apartado, un apartado C, que regulara las relaciones laborales en las universidades. Porque lo que se decía en aquella época es que una universidad no es una empresa y que una universidad tampoco es un patrón, ¿no? O sea, aquí no hay una relación de capital-trabajo, ¿no? Como sí existe normalmente en una empresa. Sin embargo, ese famoso apartado C del 123 quedó ahí simplemente, ¿no? Y en las universidades públicas autónomas, el resultado fue terminar con contratos colectivos de trabajo. Josefa, ¿tú puedes añadir algo, complementar alguna cuestión? Bueno, sí, remontándonos un poco a esto que tú mencionabas, conocer un poco de dónde venimos con esta regulación con contractual laboral en las universidades públicas,
pues quizás remontarnos por allá de 1910, ¿no? Cuando surge esta Universidad de Justo Sierra, ¿no? Donde precisamente se empiezan a dar estas primeras regulaciones con los trabajadores de la universidad, y después de todo un camino que ya mencionaba el doctor, hasta llegar pues, a los años 80, cuando realmente se define a nivel constitucional con esta adición que se hizo al artículo 3 y demás sobre la autonomía, y esa confusión, ¿no? que efectivamente permeaba en las relaciones laborales de ese momento, de saber si efectivamente los trabajadores de una universidad sí estaban ejerciendo funciones para un patrón que era el Estado, o si era una empresa, o si no lo era, no había fines de lucro en la universidad, etcétera, etcétera, hasta llegar a estas definiciones a nivel constitucional de lo que era la autonomía, de lo que implicaba la autonomía, y entonces ahí se empieza a definir, ¿sí? Un poco más claramente legislativamente cuál va a ser este modelo de contratación de los trabajadores de las universidades. Muy bien. Creo que de las respuestas que nos han aportado surge ahí un tema muy interesante, que es esta cuestión de si es una empresa, no es una empresa, la universidad, si tiene fines de lucro, si no tiene, cuál es su finalidad. Y también surge la figura de las universidades privadas, que en los últimos años pues, ha tenido una extensión impresionante en el país, ha crecido mucho la oferta privada. Entonces, quizá retomando un tanto lo que decías, Alfredo, de que no son las condiciones iguales, vamos a decir, entre universidades privadas y públicas. No sé si quisieran en este sentido profundizar un poco en cuáles son las diferencias o cuál es el escenario que podríamos encontrar ahorita, porque en las universidades privadas podemos encontrar desde grandes, vamos a decir, universidades con cierto prestigio, reconocimiento, hasta las pequeñitas, ¿no? Al interior de la República, los municipios del país. ¿Qué diferencias encontraríamos? Sí, bueno, quizás hay que partir de estos dos bloques, ¿no? Por un lado, estamos nosotros pensando en universidades públicas, en universidades privadas. Las públicas vamos a considerarlas para este análisis homogéneas, ¿no? O sea, no vamos a pensar tanto en su autonomía, ni vamos a pensar tanto en si no son autónomas. Lo que sí podemos decir es que en las universidades públicas hay relaciones de trabajo relativamente consolidadas, ¿no? Consolidadas y reguladas, ya sea porque hay contrato colectivo, ya sea porque hay condiciones generales de trabajo, ya sea porque los trabajadores, profesores o investigadores tienen un contrato por tiempo indefinido, ¿no? Y en el caso de las autónomas públicas tienen hasta un sindicato o tienen un sindicato, o sea, quitarle la palabra hasta. Y por otro lado, tenemos las universidades privadas, en donde, como muy bien comentas, son ahora grandes universidades. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey tiene más de 40 planteles en toda la República, ¿no? Y tiene varios esquemas, no solo el Tecnológico de Monterrey, sino tiene otra universidad que se llama Tec Millennium. Otras universidades como la Universidad del Valle de México ha crecido mucho también en todo el país. La Universidad Iberoamericana tiene varias sedes en diferentes estados de la República, pero con condiciones de trabajo particulares. Uno, porque no hay, en la mayoría de estas universidades no hay sindicatos de profesores, como sí los hay en las públicas. Dos, porque en la mayoría de estas universidades, por no decir en todas, no hay un contrato colectivo, a pesar de en este caso sí ser una empresa privada, ¿no? Como sí la hay en las públicas. Y en tercer lugar, en estas universidades privadas no hay estabilidad en el empleo, como sí lo hay en las públicas, porque son muy pocos los profesores de las universidades privadas que tienen un contrato por tiempo indeterminado. La mayoría de los trabajadores, de los profesores, los tienen contratados por horas, ¿no? Contrato de honorarios por horas, que les empezaron a significar una serie de problemas, porque de una manera también de estrategia, yo diría empresarial, al contratarlos por honorarios, no hay que pagar prestaciones laborales ni seguridad social, ¿no? Entonces, vean ustedes, digamos que este espejo deforme, ¿no? De, por un lado, contrato colectivo, por un lado, contrato colectivo, por un lado, sindicatos, por un lado, de estabilidad en el empleo, y del otro lado, al revés, ¿no? Sin sindicatos, sin contrato colectivo, sin estabilidad en el empleo, y con relaciones laborales fincadas en contratos de prestación de servicios profesionales
que implica no derechos laborales, no seguridad social. Perdón que interrumpa. En este caso estaríamos hablando de que finalmente se trata de derechos laborales, que incluso desde el punto de vista de los derechos humanos, se habla de derechos laborales inderogables. Hay ciertos derechos que suponemos que los trabajadores no tendríamos que perder. En este sentido, veríamos ahí una problemática acerca del docente universitario en instituciones privadas. Bueno, definitivamente, como ya lo mencionaba el doctor, y aunándome a su comentario, efectivamente en las universidades privadas nosotros vamos a encontrar esa gran característica, ¿no? Que el académico no siempre va a gozar, o la mayoría de las veces no va a gozar de estos derechos laborales tradicionales, por decirlo de alguna manera, que podemos disfrutar los que estamos en universidades públicas, porque también no hay que perder de vista que más allá de eso, la universidad privada en cierto momento y bajo ciertas características sí responde a intereses económicos, ¿no? Entonces, si bien puede tener una finalidad más o menos establecida como una universidad pública respecto a la calidad de educación, los servicios que ofrece y demás, finalmente no deja de ser ese ente que va más allá de una postura meramente social, ¿no? Y entonces los trabajadores, efectivamente, en algunas circunstancias puede haber trabajadores de estas grandes universidades que ya se mencionaban que quizás puedan ganar mucho más que un trabajador académico de universidad pública, otras que definitivamente no, la gran mayoría no, pero que no tienen otras prestaciones laborales que sin duda vienen a transformarse quizás en una falta de, podría yo decir quizás, de identidad, de compromiso con la misma universidad, ¿no? Bueno, yo quisiera ahí comentar, el tipo de universidad pública es como resultado también del estado de bienestar, es un modelo y también es un modelo de educación, ¿no? Entonces, tenemos ahora el impacto del modelo neoliberal. Unos le llaman un modelo neoliberal, otros le llaman la flexibilización del trabajo, etcétera, ¿no? Y eso, de una u otra manera, cambia las condiciones laborales de los académicos. Pero pareciera que cambian las condiciones laborales de los académicos de la universidad pública y de las universidades autónomas. No sé qué tanto, o ya están en ese proceso de flexibilización, los académicos y los trabajadores de la universidad privada. Entonces, en ese sentido, la pregunta me parece importante en que cómo ha impactado esta reforma laboral, o sea, no solamente la actual, sino la serie de reformas que se han venido dando, cómo han impactado a las condiciones laborales de los académicos, ¿no? Ajá. Bueno, yo pienso que otra vez tenemos que hacer un análisis con esta dualidad de públicas privadas, y en el caso de las privadas, retomando tu pregunta, yo podría decir que paradójicamente la reforma laboral podría beneficiar a los profesores de las universidades privadas. Me voy a explicar por qué. Porque ellos ya estaban en un esquema pues ni siquiera de flexibilidad laboral, porque los tienen contratados por honorarios, ¿no? Pero lo cierto es que realizan un trabajo subordinado. Entonces, si yo leo la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo dice que a un trabajador se le va a asegurar un salario mínimo, por lo menos, independientemente del tiempo que trabaje, con esta famosa discusión del trabajo por hora. Y además, se le deben otorgar las prestaciones de seguridad social. Entonces, ¿eso qué quiere decir en el caso de las universidades privadas? Que los profesores en las universidades privadas, con que den solamente una hora, tienen derecho a que se les pague lo mínimo de salario, que quizás esto no es el punto más importante, pero sí tienen derecho al mínimo de vacaciones señalados en la ley, al mínimo de aguinaldo señalado en la ley, y tendría estas universidades privadas la obligación de inscribirlos a la seguridad social. Y es una falta en la que están incurriendo todas las universidades privadas, ¿no? Entonces, esta reforma laboral en ese punto me parece que paradójicamente a quien benefició o va a beneficiar más puede ser a los profesores de las universidades privadas. Ahora, en cuanto a los profesores o al sistema de contratación en las universidades públicas,
Pues yo diría que si pensamos en las discusiones de la reforma laboral previas al 30 de noviembre de 2012, las universidades o los sindicatos de universidades brillaron por su ausencia. ¿Y eso por qué se dio? Porque directamente no se trastocó el régimen laboral en las universidades públicas. ¿Sí? Eso fue un tema que directamente no se tocó, aunque indirectamente sí tienen otro tipo digamos que de presiones encima. No hablemos de los trabajadores administrativos, porque ahí hay muchas cuestiones que comentar, pero en el caso de los académicos, profesores investigadores, un tema muy importante que ha repercutido tiene que ver con los incrementos salariales. O sea, los incrementos salariales en realidad ya no se negocian. Hacienda establece un tope, todos están al pendiente de la negociación en la universidad, porque a su vez esa negociación va a establecer el tope máximo en las demás universidades, ¿no? Entonces, digamos que la reforma laboral directamente no influyó mucho en las universidades públicas, pero el manejo económico del país sí repercute en los ingresos que pueda tener o no una universidad. Y eso yo pensaría que si en algún momento en las universidades públicas se fueron incrementando los derechos de los trabajadores, quizás en este momento están en una posición pues de estabilidad o de estancamiento, como se quiera ver, ¿no? Pero cierto es que estos ya se detuvieron, ¿no? Muy bien. Aquí solamente en este punto quizás nada más agregar que bueno, si bien como dice el doctor, no hay un impacto directo de la reforma en condiciones laborales de los trabajadores universitarios de universidades públicas, quizás solamente sí mencionar que con la inclusión de este concepto de trabajo decente que viene manejando la OIT desde hace mucho tiempo y demás, quizás hay un grado más de compromiso, no sé hasta qué grado de exigibilidad por parte de los trabajadores, de que realmente estas condiciones que marca el trabajo decente, que fue incluido con la reforma del 2012, realmente se alcancen en su cabalidad para los trabajadores universitarios, ¿no? De alguna manera los tenemos o los tienen vía contratación colectiva y demás, pero bueno, alcanzar estos niveles óptimos, que es lo que señala la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Alfredo, Josefa, a ver, tratando de entender un poquito sobre los planteamientos que hacen, o más bien surgiendo una duda a partir de esto, diríamos, se estabilizaron las relaciones, los derechos en las universidades públicas, se alcanzaron ciertas garantías, pero quizá las condiciones actuales, lo que sí pueda afectar o lo que esté afectando en términos reales sea el salario. Sería comparable a lo que ha sucedido con el resto de los mexicanos, que cada vez el salario alcanza menos. ¿Podría ser eso? Bueno, sí, por eso yo comento, en el lado de contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, si es autónoma o no la universidad, tienen normalmente las universidades o los profesores universitarios prestaciones superiores a las que están en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, ahí es donde nosotros podríamos señalar que sí hay una gran afectación desde el punto de vista salarial, pero no sé si tienes que hacer un corte y si quieres lo comentamos regresando de tu corte. Muy bien, muchas gracias y vamos. Estamos en Punto Ciego, gracias por continuar con nosotros. Pues tratamos de cerrar, Alfredo, la idea sobre el salario. Sobre las repercusiones, ¿no? En las contrataciones de las condiciones de trabajo de los profesores. Y yo decía que en general son superiores a la Ley Federal del Trabajo, pero donde sí hay un punto a que habría que discutir es el tema salarial y sobre todo cómo se ha manejado en los últimos años, ¿no? Porque los profesores, digamos que tienen un salario en muchos cachitos, ¿no? Es decir, fragmentado. Tienen su salario base y por otro lado, en función de una serie de programas de productividad, podrían incrementar su salario, ¿sí? Y por otro lado está el esquema del Sistema Nacional de Investigadores que implicaría también
un incremento al salario de los trabajadores, ¿no? Esto puede tener una serie de circunstancias positivas, negativas, no lo sé. Quizás Martín tenga una idea interesante sobre el tema y sobre eso podríamos estar siguiendo la discusión, ¿no? Sí, sí. No, a mí en lo que estás planteando, me parece, digamos, si nosotros vamos a nuestras condiciones como académicos, como trabajadores de la universidad, hay un punto que ya no está correspondiendo al momento del estado de bienestar, que ya está en crisis, que ya estamos en un planteamiento distinto y que tiene que ver con la fragmentación del salario. Entonces, digamos, el salario ha permanecido estancado, tiene también que ver con el salario a nivel nacional, y eso va generando también la lucha académica en términos de esta idea de productividad con otra serie de programas que pueden ser, por ejemplo, para la Universidad Veracruzana, el programa de productividad, o para, a nivel nacional, el Sistema Nacional de Investigadores, donde la idea general es aumentar la calidad. Pero parecería también una contradicción, ¿no? Porque el salario, que es lo que en el contrato colectivo se plantea, es lo que se viene deteriorando. Entonces, ¿cómo plantear esta discusión? O sea, estamos perdiendo derechos en relación también a la dinámica nacional, ¿no? O la dinámica de un nuevo modelo tiene que ver fundamentalmente en cómo se va a estructurar el salario con productividad, con SNI, etcétera. ¿No? Entonces, no sé qué opinen ustedes. Bueno, quizás aquí valga la pena retomar un estudio que hizo la UNAM hace pocos meses, donde específicamente se señalaba este nivel de depreciación, digamos, del poder adquisitivo del salario del trabajador universitario en relación con los índices nacionales de consumidor y demás, ¿no? Ahora, yo creo que es importante definir que en la actualidad en las universidades públicas, ¿sí? Estamos bajo dos modelos de regulación. Unas condiciones contractuales, que son las que efectivamente se establecen en el contrato colectivo, que nos respetan nuestros mínimos y máximos también, más allá de la Ley Federal del Trabajo y demás. Y están por el otro lado las condiciones académicas, ¿sí? Unas son condiciones contractuales y las otras las condiciones académicas que tienen que ver con estos programas de estímulos y demás, que ante esta depreciación del salario bajo estas condiciones, ¿sí? Entonces son como la manera que la universidad pública, ¿sí? Ha encontrado para un poco solventar esta cuestión del salario del trabajador universitario, ¿sí? Y entonces nos vemos efectivamente ante estos dos panoramas que tú mencionabas, ¿sí? Por un lado, tenemos estas condiciones contractuales que cumplimos, que nos convienen, porque ya mencionaba el doctor, son superiores a la Ley Federal del Trabajo, pero por el otro nos encontramos con estas condiciones académicas que, si bien nos van a retribuir una cantidad económica, en el caso de productividad del Sistema Nacional de Investigadores, sí implican cumplir unos estándares diferentes, quizás superiores, diversificados, de lo que originalmente fue nuestra contratación como docentes universitarios, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí el punto, voy a hacer un comentario que quizás va a resultar un tanto polémico, pero un trabajador universitario, seguramente quienes me vean no me van a odiar, puede ganar muy bien. ¿Por qué? Porque si tiene un salario de 25,000 pesos mensuales, está en un programa de productividad y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pensemos, muy bueno, que va a estar en nivel 3, va a tener un salario de más de 50,000 pesos, que es el salario que en este momento tiene un profesor en Europa, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo pienso que deberíamos de señalar. Claro, el mundo feliz se acaba cuando entonces los profesores o los investigadores, en lugar de preocuparse por la calidad de su enseñanza, claro, o preocuparse por la calidad de su investigación, entra sistema pues de puntitis, ¿no? O de producción,
en aras de tener estos estímulos que se están señalando, ¿no? Entonces ahí yo pensaría que perdemos en calidad y perdemos en condiciones de igualdad, porque en aquellas universidades donde hay el régimen de contratación como profesores y el régimen de contratación como universidades, a un profesor le exigen como un investigador, ¿no? Y pues si yo tengo 40 horas de docencia a la semana, lo que implica el trabajo extraescolar, evidentemente tengo poco tiempo para estar dando conferencias, tengo poco tiempo para estar haciendo trabajo de investigación, ¿no? Entonces empiezo a ver yo cómo encuentro mecanismos para tratar de tener puntitos y estar tener una mejor ingreso salarial, pero claro, repercutiendo, repito, en la calidad de mis cursos, ¿no? Como profesor o como investigador, repercutiendo en la calidad de mis investigaciones, porque ya no me preocupo por lo que estoy investigando o por lo que estoy haciendo, sino mi preocupación, digamos que es la de un trabajador que busca cómo tener un ingreso suficiente, ¿no? Y adecuado. Entonces, ya nos olvidamos quizás de lo más importante, que es tener buena docencia o tener buena investigación. Y quizás estos mecanismos de productividad pues han generado este efecto perverso. O la producción de conocimiento, ¿no? Claro. Ahora, sin perder de vista que también estos programas de estímulos en general, incluyendo el de productividad, por ejemplo, en nuestra universidad, la mayoría de las veces la crítica que se les hace es que no son totalmente incluyentes, pues vaya, son tantos los candados, requisitos y demás, que si bien podrían estar cumpliendo con una finalidad, no está totalmente generalizado que todos los trabajadores académicos universitarios puedan acceder a este tipo de estímulos, y entonces desde ella ya también representa un problema, ¿no? Y por el otro lado, lo que mencionaba es el doctor, que efectivamente, y en nuestra universidad lo vivimos, el ser investigador, por ejemplo, estamos como estigmatizados, que somos los que menos hacemos, los que tenemos un transcurrir dentro de la universidad mucho más fácil que el docente que está frente al grupo las 40 horas, ¿no?